que cuesta seguir a Jesús. Muy bien, lo que cuesta seguir a Jesús va a desprendernos algunas preguntas. Es decir, ¿has evaluado el costo de lo que significa seguir a Jesús? ¿O solamente es una pasión, es un tiempo bonito, la iglesia es un lugar donde las personas son amables, son fraternas, nos ayudamos, hacen paseos y me gusta estar en un ambiente cristiano? No sé si has evaluado el costo realmente que propone Jesucristo al entrar al reino de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a cualquier costo? ¿Sigues a Jesús, en todo caso, ¿verdad? Por la motivación adecuada, la motivación correcta, o solamente sigues al Señor porque, en fin, ¿no? Hay que seguir a alguien, pues, ¿no? A alguna religión tengo que pertenecer. este, pues si es así, déjame decirte que Jesucristo dejó muy en claro sus temas y sus conceptos acerca de seguirle. Que no hay ninguna duda acerca de los propósitos de Dios en cuanto a su reino y en cuanto a seguirle, y que hay un costo que pagar, ¿no? Y el costo realmente es muy elevado si es que lo consideras como un pago. Pero si lo consideras como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro cristianismo, en realidad no hay ningún pago adicional que hacer. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece, entonces yo no estoy pagando nada. Que Él haga con mi vida como a Él le plazca. Es Dios, pues, entonces yo no voy a estar luchando contra Dios lo que yo quiero y lo que Él tiene que hacer. Imagínate, ¿no? Señor, yo no quiero que en tu reino haya esto ni haya el otro. Yo quiero que tu reino sea a mi manera, ¿no? Así que yo quiero esto, quiero aquí, quiero allá. ¿De dónde, no? Así que no es posible. Por lo tanto, vamos a ver cómo va a cambiar el discurso de Jesús en el último mes de su ministerio, en Lucas capítulo 9, ¿no? Que es donde estamos estudiando nosotros ahora, ¿sí? Y el título que le hemos puesto es Lo que cuesta seguir a Jesús, en este contexto de ir a Jerusalén y empezar a sentir el rechazo ya de las comunidades que estaban delante de él, ¿no? Así que esta amplia sección de Lucas abarca dos partes. Jesús es rechazado por la mayoría en su viaje a Jerusalén, y Jesús enseña a sus seguidores cómo deben responder acerca de esto. Vamos a ver un poco el contexto, como sabemos que es sumamente importante. La sección anterior, que acabó en el capítulo 9:50, trató de la veracidad de Jesús, ¿no? Si era o no era el Mesías, pero a partir de ahora habla de la identidad que tú debes tener con el Mesías. ¿Crees y le sigues o no le crees y le sigues? No, yo creo en Dios, pero yo no sé si solo crees. Ojo que Jesús, vamos a leer más adelante, que dice, hay gente que me dice Señor, Señor, palabras del maestro, ¿no? Pero no hacen lo que yo les digo. Entonces no soy su Señor, pues, porque el siervo obedece. Entonces de repente tú crees en Dios, pero no es tu Señor. Y ese es un problema, porque tú crees que tienes salvación, vida eterna, o que mereces el perdón de pecados porque de alguna forma hiciste algo bueno. Pero bíblicamente hablando, no hay forma de entrar al cielo si no estás arrepentido, ¿no?, de tus pecados. Es imprescindible que te entregues al Señor totalmente. Así que en el capítulo 9 hablamos de la identidad de Jesús, niégate a ti mismo. Recuerdas el tema de la transfiguración. Y cuando vinieron estos dos profetas, Elías y bueno, el otro fue Moisés, ¿no? Elías era el profeta de fuego y se le presentó a Jesús hablándole acerca de ir a Jerusalén y morir en Jerusalén, ¿no? Lo que le iba a acontecer. El tema de Elías es interesante porque en la siguiente sección de estudio, después de la transfiguración, encontramos que los discípulos van a citar a Elías, ¿no? Y luego Jesús, ya rumbo a Jerusalén, se dispone, ¿no? Dispone a ir para la ciudad central de Jerusalén. Un poco el mapa para ubicarnos dónde se encuentra Jesús. Se encuentra al norte, ¿no? Al norte, y él está yendo hacia el sur. En nuestros mapas está bajando, evidentemente, ¿no? De norte a sur está bajando, pero geográficamente Jerusalén está en la montaña, mientras que Galilea se encuentra pues casi en el llano, ¿no? Es más, tiene un lago, ¿no? Al nivel del mar. Entonces lo que está sucediendo es que ellos están realmente subiendo. Están subiendo. El trayecto entonces va a ir, ¿no?, desde las afueras de Jerusalén al centro de Jerusalén. Y esta es la parte más
singular, original de Lucas, a lo que le va a dedicar 10 capítulos, imagínate, 10 capítulos a este viaje, ¿no? Y toda esta sección va a enfocar el ministerio de Jesús a la última fiesta pascual que tendrá antes de morir en la cruz. Jesús ya venía anunciando su muerte, ¿te acuerdas? Los gentiles, me van a entregar a los gentiles y he de morir por mano de ellos. Así que la marcha hacia Jerusalén conduciría a la muerte en la cruz, pero luego a su exaltación y su glorificación, como dice también el libro de Filipenses, ¿no? Fue exaltado hasta lo sumo. Al bendecirlos, dice en el capítulo 24 de Lucas, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Esa fue la forma en que Jesús terminó el ministerio terrenal, ascendiendo al cielo, que es como lo cita en este capítulo, ¿no? Fue llevado a Jerusalén para ascender, no para morir. O sea que el objetivo era ir al cielo y no morir. Pero para ir al cielo tenía que pasar por la cruz. Y al hacerlo, nos redimiría, nos daría la oportunidad de tener vida eterna. Así que la salvación de la humanidad, el establecimiento físico del reino de Dios en la tierra, iba a depender de este viaje. Iba a depender de que Jesús llegara. Jerusalén entonces no es la meta, sino va a ser el medio para llegar a la consumación del gran final, donde ser recibido arriba. Así que este evangelio incluye en la parte final su rechazo, la muerte, la crucifixión, resurrección, ascensión de Jesucristo, y el camino de Jesús lo llevaría finalmente a Jerusalén, donde encontraría dolor, muerte, pero así no es como va a acabar, no va a acabar como una derrota, ¿no? Esta historia no acaba como una tragedia, sino que parte de esa tragedia culmina en la gran victoria que tenemos en la resurrección de Jesucristo. Así que desde el momento que Jesús sale de acá, de Galilea, sus padecimientos y la cruz vienen a ser parte del pensamiento en todo el recorrido. Y el tiempo que transcurre en este viaje es de aproximadamente 4 meses. Creo que dije un mes, ¿no? 4 semanas, eran 4 meses, perdón. Casi medio año, ¿no? Y a diferencia de la anterior sección, se van a destacar más sus enseñanzas, ¿no? Más lo que él piensa y él va a definir gente ya. Él ya no va a venir y va a exponer solo el evangelio, sino que va a venir y cada paso que dé va a definir a la gente, va a definir su concepto con relación a Jesús. ¿Crees en mí? Sígueme, ¿no? ¿Escuchas mis palabras? Obedéceme, ¿no? ¿Ves lo que estoy haciendo? Haz lo que yo hago. Es decir, que Jesucristo ya no solamente está reclutando, sino que ahora ya pasó por el entrenamiento y está definiendo. Si crees, tienes que comportarte como tal, como un seguidor de Jesucristo. Y aquí está pues el tema de hoy día, ¿no? Este concepto que vamos a desarrollarlo en el versículo 51 al 56, que es la parte final del capítulo, ¿no? La parte final del capítulo. Entonces, repasando, ¿no? Pues estamos en el repaso, perdón. Vemos aquí, en esta sección previa a nuestro estudio de hoy, que lo primero que hace Jesús para ir a Jerusalén es pasar por Samaria. ¿Y qué pasó en Samaria? Fue rechazado. Y es aquí donde encontramos los rechazos de Jesús. Se cumplió el tiempo, ¿no? En que él iba a ser recibido arriba. ¿Ves el detalle, no? O sea, él no iba a Jerusalén. El objetivo no era la muerte, sino el objetivo era ir al cielo, ¿no? En un cuerpo resucitado, glorificado. Y para ello tenía que morir en la cruz, ¿no? Acá está. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Luego nos dice el encargo de empezar el viaje a unos discípulos y envió mensajeros, que eran 2 discípulos, delante de los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Los samaritanos, que ya habían recibido a Jesucristo antes, ven que Jesucristo no viene a quedarse en Samaria, sino que va a Jerusalén a la fiesta de los judíos, y los samaritanos y los judíos, como ya lo hemos estudiado, no se pasaban, ¿no? Eran 2 bandos distintos. Así que si Jesús no se venía a quedar, entonces que pase de frente mejor. Bueno, no lo queremos acá entre nosotros. Tremendo, ¿no? Que hayan rechazado a Jesús justo en la víspera de su muerte y resurrección. Entonces, Jacobo y Juan les sale el indio, ¿no? Les sale la atahualpa, les sale el chuncho, como dicen por algunos lados, y entonces reclaman que se haga la justicia divina. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan son los 2 discípulos, dijeron, ¿recuerdas? En la transfiguración eran 3, Pedro, Jacobo y Juan, 3 discípulos y Jesús más Moisés y Elías, ¿no? Y ahora no está Pedro, porque Jesús solo envió a los hermanos,
que eran los hermanos del trueno, y dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo? ¿Quién? Elías. Acaban de ver a Elías hace poco y dicen, wow, ¿será que podemos fluir en el fuego de Elías? Y entonces que los consuma. Pero el Señor lo va a reprender, porque ese concepto es dañino, erróneo, no es lo que Dios estaba buscando, ¿no? No es lo que Dios quería. Acá dice en el verso 55, entonces, volviéndose él, reprendió a ambos diciéndoles, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no entienden para qué han sido llamados. Ustedes no se dan cuenta hasta ahora, tienen casi 3 años conmigo y todavía están con estas altanerías que si te hacen algo te ofendes, que si te piden algo que tú no quieres, reclamas. Hey, un momentito, yo he venido acá, ¿para qué? Dice el versículo 56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ahí acaba la historia, porque después se van a otra aldea. Es justo donde entramos a la historia del día de hoy. Yendo a otra aldea, se van a presentar 3 nuevos personajes. Pero es interesantísimo, ¿no? Muy, muy interesante el hecho de que Jesucristo le dice a ellos, ustedes todavía no entienden, yo he venido para rescatar las almas. Es por eso que nos es tan importante, hermano, que nosotros estemos buscando la unidad. A pesar de que nuestra nación ahorita está dividida, los cristianos no podemos estar polarizados por temas políticos, mundanos. Hay que decidir, hay que orar por nuestras autoridades de manera correcta, sí, pero nuestro enfoque está en el Señor y su reino. En eso está nuestro corazón, no apasionados por temas del mundo que simplemente traen división. Yo no he venido a que la gente se convierta a un partido político ni que tome decisiones de posturas por una ideología humana. El Señor ha venido para que yo venga a Él y yo anuncie el evangelio del reino de Dios, que es un reino mucho más elevado. Por eso es que tú y yo somos llamados a compartir el evangelio. Así que, mi amado hermano y amigo, comparte el evangelio en todo momento, ¿sí? Él ha venido para salvar, no para juzgarnos, no para condenarnos. Si no quieres creer, ya fuiste condenado. Pero si crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Por lo tanto, es importantísimo que nuestro mensaje sea ese, el mismo mensaje. Que estemos alineados al mensaje de Jesucristo con toda la gente. Amigos, enemigos, familiares, vecinos, primos, sobrinos, los que te caen bien, los que te caen mal. No importa, hermano. Todos tienen la posibilidad de ir al cielo. Así que, de manera resumida, esta última sección previa a nuestro estudio de hoy consistía básicamente en 3 enfoques. Uno eran los samaritanos que rechazaron a Jesucristo. 2 eran Santiago y Juan que estaban en nada. O sea, Jesús les estaba diciendo voy a morir, me van a matar, y ellos están pensando en ser poderosos y en mandar fuego al cielo. Y tenemos por último a Jesucristo que pone los paños fríos y les dice el mensaje debe ser de salvación. Así que el primer grupo rechaza a Jesús. El segundo grupo, desenfocado, pide juicio. Pero en el tercero encontramos a Jesús lleno de compasión, de misericordia por la humanidad. Qué maravilloso es Jesús, ¿no? Lleno de compasión, de misericordia. Dios quiere que hoy día vengas ante Él, ¿no? Y que le entregues tu vida. Mira, no hay mejor cosa que servir a Dios. Sí, en medio de tu trabajo, en medio de tus esfuerzos diarios, en medio de todo lo que hagas, lo más importante es que sirvas al Señor Jesús. Jesús entonces se dirige a la siguiente aldea. El rechazo de Jesús como Mesías ahora va a ser la constante a lo largo de su viaje a Jerusalén. Y esta sección, aunque extensa, ¿no?, narra el ministerio de Jesús, ¿no?, de alrededor estos 4 meses, no te olvides. Primero fue rechazado por los samaritanos y ahora va a ser rechazado por algunos discípulos. ¿Ok? Y nos va a ayudar a evaluar nuestro corazón con relación a esto. Pues entonces, al ver cómo estos discípulos rechazan a Jesús, yo tengo que ver el costo que Jesús les ha pedido y por lo cual ellos están rechazando, ¿no? Rechazados por el llamado y las convicciones que Jesús tiene él mismo de su reino. La firme determinación de Jesús por ir a Jerusalén para morir allí por todos, ¿no?, y que pusiese final a nuestra muerte eterna, se va a contrastar, ¿no?, literalmente con esta débil condición de compromiso
de estos tres compadritos, iba a decir, estos tres señores, ¿no? En Lucas capítulo 6:46 se nos dice cuál es el llamado que Dios tiene para el hombre. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Es decir, el compromiso tiene que hablar con el señorío de Jesucristo. Mateo 7:21 en adelante, donde está diciendo Jesús que él nunca los conoció, está en el contexto de que vienen personas y le dicen al Señor, en tu nombre hicimos 1, 2, 3 cosas, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Sin embargo, Jesús les va a decir, nunca los conocí. Y peor aún, apártense de mí, hacedores de maldad. Cuando los tres personajes que veremos ahora están contentos del glamour del ministerio de Jesús porque está en su apogeo de ministerio, quieren aunarse al ministerio y Jesús les pone por claro las adversidades, ellos van a responder mal. Algunos dubitativos, ¿no? Uno de ellos va a ser dubitativo. Los otros como que no, esto no es para mí. El primero no va a querer negarse a sí mismo. El segundo estará preocupado por temas familiares, ¿no? De muerte, el funeral incorrecto, ¿no? El tercer hombre tiene sus ojos puestos en la dirección equivocada. Vamos a verlo en detalle ahora, ¿verdad? Y las condiciones para los discípulos se dan en Lucas 9:23. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído. Lucas 9, en este mismo capítulo, en verso 23, Jesús dice a todos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿recuerdas? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Negarse, dice. Negarse a sí mismo. 2, tomar su cruz, que significa morir. Y 3, seguirlo todos los días. Siempre. ¿Ok? Seguirlo constantemente. Así que estos tres hombres podemos pensar que no estuvieron dispuestos, porque al final no dice si siguen a Jesús o no, pero después de la exhortación que les da Jesús, parece que ellos se dan media vuelta y se van. Así que de alguna manera no es de sorprendernos que haya tan pocos obreros en la mies, que haya tan pocos servidores en el ejército de Jesucristo, porque en las adversidades dejan el llamado y se dedican a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a ver el primer personaje, el que no quería negarse a sí mismo. El primero parece completamente dispuesto a seguir a Cristo inmediatamente, pero muy a la ligera y sin haberse sentado realmente a hacer los cálculos de lo que significa seguir a Jesús. Miren las condiciones, ¿no? El escriba entusiasmado le hemos puesto acá. ¿Por qué dice escriba, Marcos? Y ahí no dice que es escriba. Ahorita lo vamos a desarrollar. Verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Recuerda que dice, yendo ellos, ¿a dónde están yendo? Samaria lo rechazó. Así que Jesús estaba yendo al siguiente pueblo para ver si lo recibían y prepararse para el viaje a Jerusalén, ¿no? Entonces él iba a ir de pueblo en pueblo, pero necesitaba dónde estacionarse primero. Así que rumbo a Jerusalén, siguiente pueblo, yendo ellos, estaban los 12 discípulos que Jesús les cambió de nombre, recuerda, si los llamó apóstoles. Alrededor de ellos había otro grupo de seguidores que también eran discípulos, pero que no eran de los 12. Tú vas a darte cuenta que en los números habían luego 70, y luego habían 120, y luego había una multitud. Así que Jesús estaba rodeado de manera concéntrica de diferentes anillos de personas que seguían al Señor. Y ahí es donde tenemos que calificarnos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿En qué parte del anillo? ¿En el exterior? ¿En el del medio? Me ha hecho acordar a Santa Cruz. Santa Cruz, la ciudad de Santa Cruz es en anillos, ¿no? O sea, agarras una pista, te subes al bus y se das la vuelta y acabas en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar. Así igualmente somos nosotros. ¿En qué anillo estás? ¿En el más lejano, que solo sigues a Jesús de lejos? ¿O en el más cercano, como los apóstoles que están caminando y pagando el precio de seguir a Jesús? Ahora, este hombre, que era un discípulo que estaba en uno de los 3 anillos siguiendo a Jesús, le dijo, te seguiré. Ojo que esta palabra va a ser la palabra dominante en los 3 personajes. Seguir a Jesús. Él propone seguir a Jesús a donde quiera que él vaya. Ahora, si vamos a la cita paralela, recuerdas que estamos en los sinópticos, ¿no? Y la cita paralela está en Mateo 8:19. Dice, y vino, es el mismo pasaje, pero aclara quién es.
Vino un escriba, dice, y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Así que Mateo nos da luces de quién es este personaje. Este personaje es entonces un escriba. Un escriba, sí. Ahora, ¿quiénes son los escribas? Para esta época, los escribas se convierten generalmente en los más hostiles contra Jesús. Son los que están detrás del ministerio de Jesús. Además, los escribas eran maestros de Israel. Eran los que hacían traducciones, ¿no? Recopilaban la información de la Tanakh, de la ley, y la transcribían, eran escribas, y entonces conocían las escrituras, enseñaban las escrituras. Este maestro, no obstante, ¿no? Reconoce a Jesús como su maestro. Le dice, tú eres mi maestro, ¿no? Y así es como se dirige a él. Finalmente, no puede haber dudas acerca de su sinceridad. Él sí quiere pertenecer al grupo cercano de Jesús. ¿Ah? No hay muestras de duda en sus frases, son muy claras. Pero en el momento en que dio su promesa, realmente creo que no tenía la convicción de qué significaba eso. Quería ser seguidor de Jesús, pero no estaba evaluando el costo. Hay veces que me ha tocado a mí hacer consejería a alguien y cuando me dicen, voy a hacer esto, yo le digo, pero tú sabes que eso tiene un costo, ¿verdad? Tú sabes que hacer eso tiene consecuencias. Y normalmente escucho esto y muy a la ligera, ¿no? Y mi oído cada vez se ha vuelto más agudo en esto. Y me dicen, sí, yo sé, claro. Bueno, hazlo con cuidado, ¿no? Y ora. Y ahora ya no respondo tanto así porque cuando me responden de esta manera muy a la ligera y yo no leo los corazones, pues ese es el problema, solamente el Señor lo hace, ¿no? Entonces yo no discierno los corazones de la gente. Pero cuando lo responden a la ligera realmente no están evaluando el costo. No están evaluando el peso de la tragedia que les causa tomar decisiones A, B o C. Simplemente les gusta esta idea y la quieren remontar y ya está. No oran, no preguntan, no chequean, no ponen todo en la balanza. Este personaje estaba haciendo lo mismo. Estaba entusiasmado, ¿no? Hay algo muy atractivo en las palabras que él dispone acá. Te seguiré donde quiera que vayas. Y esto me hace acordar a, ¿te acuerdas Noemí? Ruth en el Antiguo Testamento, ¿no? Creo que era Orfa, la otra viuda, de la nuera viuda. La nuera viuda se regresa, pero la nuera viuda, Ruth, decide quedarse, ¿no? Y le dice, yo no tengo otro hijo que darte, le dice Noemí. Regresa y vuélvete a casar, yo me voy a regresar a Jerusalén y pues ya veré qué hago con mi vida. Ya estoy también viuda, estoy sola. Y ella dice, no, tú eres como mi madre ahora. A donde quiera que tú vayas, iré yo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Maravillosa frase, estremecedora frase en realidad, ¿no? Ella se apegó a Noemí y caminó con ella y pues Ruth se va a convertir en la esposa de Boaz y ¿no? Y Boaz es el abuelo, si no me equivoco, del rey David. Así que aquí encontramos esta frase muy parecida, te seguiré donde quiera que vayas, hasta poético suena, ¿no? Y esta también debería ser la resolución, la forma de pensar y de creer de todo cristiano. Y si nos vamos al último libro de la Biblia en Apocalipsis, encontramos que hay 144,000, ¿no? Que si no me equivoco en el capítulo 7 son llamados, ¿no? 12,000 de cada tribu, que son vírgenes, dice, o sea, castos, y ellos iban a predicar el evangelio. Ah, sí, Elenita pregunta Boaz o Boaz, creo que es Boaz, pero lo podemos confirmar, ¿no? Por favor vayan al texto y lo pueden confirmar, no es un problema ahorita. Pero sí, es Boaz o Boaz. Regresando a Apocalipsis capítulo 7, encontramos que ahí hay 12,000 de cada tribu y son judíos, son hebreos. Y luego ellos son sacrificados. Y en el capítulo 14, versículo 4, hablando de ellos, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él vaya. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos 144,000, ¿ok? Seguían al Cordero por donde quiera que él vaya. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que deberíamos hacer nosotros todos los días de nuestra vida. Cada minuto, cada respiración, cada aliento debería ser seguir a Jesús. Es porque Jesús me ha dado el aliento. ¿A dónde quieres que vaya, Jesús? ¿No? Ahora estoy lleno de oxígeno, ¿no? Estoy oxigenado, estoy siguiendo tus pasos.
¿A dónde quieres que haya? ¿Qué quieres que piense, ¿no? ¿Cómo quieres que actúe ante esta circunstancia? ¿Qué decisión quieres que tome en manera de laboral, familiar, de sanidad, de salud? Decisiones de viaje o decisiones de quedarse, decisiones políticas de la nación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Es seguir a Jesús. Y es lo que él estaba diciendo, quiero seguirte, Señor. Sin embargo, como lo indica Cristo claramente, las intenciones de este hombre en realidad no eran del todo honorables. Él estaba impresionado por el ministerio y la verdad es que el glamour le ganó y no estaba interesado tanto en el desgaste que le iba a ocasionar seguirle, sino estaba más pensando en los beneficios que tendría en lugar del costo que le demandaría seguir a Jesús. Impresionado es que las multitudes, los milagros, los prodigios de Jesús ocasionaban que mucha gente le siguiera, ¿no? Y el poder que emanaba eso, la resolución que daba eso a su alrededor era atractivo. Entonces él quería eso. Así que quería ser discípulo de Cristo, pero no había logrado comprender las implicaciones, ¿no?, del discipulado, es decir, la negación de uno mismo, el sacrificio, el servicio, el sufrimiento. Y es por esto que Jesús le pondrá un ejemplo como un par de animales y su vida en la naturaleza en contraste con su propio servicio. Tú me quieres seguir, pero te voy a poner claro, ¿no? Te voy a poner en claro cuánto cuesta seguirme. Versículo 58, el sacrificio, dejarlo todo por Cristo. Y dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Las zorras abundaban en los países donde Cristo viajaba. Tú los puedes ver en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sus cuevas, guaridas, agujeros, ¿no? Con frecuencia eran pues lugares donde él se escondía, sus escondrijos cavados en el suelo. Desde allí podría hacer sus incursiones nocturnas, no solamente para cazar ranas, conejos, ratones, aves y gallinas, sino también para comer huevos, frutas, toda esa serie de cosas. ¿Y qué hacía? Normalmente devastaba los campos, las hortalizas y los viñedos. Ahí tenemos a las zorras, ¿no? Y el punto de Jesús que Jesús enfatiza es que estos animales, a pesar de que son del campo, tienen habitaciones definidas, tienen hogares a los cuales regresar todos los días. Y lo mismo pasa con las aves, ¿no? Si las condiciones climáticas y de alimento lo permiten, tienen sus lugares de habitación, ellos se hacen sus ramitas y se hacen sus pequeños nidos, ¿verdad? Y si vienen enemigos, están tan altos que no llegan y los pueden hasta botar. Así que ellos tienen ciertas comodidades, pero el Hijo del Hombre, para Jesús, las cosas son eternamente diferentes, completamente distintas, ¿no?, en sus viajes, en sus peregrinaciones de lugar en lugar. Es decir, él no tenía un lugar donde pudiera pasar la noche. Siempre iba por fe. Imagínate, los samaritanos lo acaban de rechazar. No tiene dónde dormir. Por eso es que se va a la siguiente ciudad. Y Dios quiera que le acepten. Y si no, no tiene dónde dormir hasta la siguiente ciudad. Eso es el ministerio. Algunos no ven esas cosas del ministerio, ¿no? Judea lo rechazó. Galilea lo expulsó. Gadara le ruega que se vaya a otro distrito. Samaria le acaba de negar el albergue, ¿no? La tierra no lo recibirá más. Y finalmente, cuando acabemos Lucas, veremos que ni siquiera el cielo estará con él en el momento de su crucifixión y muerte. Así que el que creó los cielos, la tierra, no tuvo casa, ¿no?, de su propiedad, ni cama propia donde acostarse. No tenía un catre personal. Se llamaba a sí mismo Jesús el Hijo del Hombre. Y no solo es el título mesiánico que ya hemos explicado desde el Antiguo Testamento, sino que también como descendiente de Adán. O sea, Hijo de Hombre es descendiente de los hombres, ¿no? O sea, todos venimos de Adán. Me queda claro que de Adán y de Noé, ¿verdad? Porque Noé otra vez es el cuello de botella de la humanidad. Y que por lo tanto participó de lo mismo que nosotros participamos en la carne y sangre. Es un texto largo para leer el libro de Hebreos capítulo 2, pero allí justamente explica que Dios se hizo carne y sufrió como nosotros, los hijos
nosotros participamos de carne y sangre, y dice que Él también participó de lo mismo. O sea, Jesús no era un holograma, no era un ser espiritual y no carnal. Jesús era carne, créelo, físicamente real, Dios encarnado, ¿no? Y para librarnos de la muerte y de todos los males, Él se encarnó entre nosotros, ¿no? Debió ser semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y también para que cumpla su labor sacerdotal y limpiarnos, expiarnos de los pecados, ¿no? Y Él mismo en su cuerpo padecer tentaciones, padecer persecuciones, y aún así venció a la muerte y es poderoso para socorrernos a nosotros, que somos tentados en todas las cosas. Dios hecho carne, Jesucristo caminando por la tierra empolvándose los pies, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es sentir miedo, sabe lo que es sentir persecución, sabe lo que es sentir afrenta, insultos, sabe lo que es sentirse solo. Jesús te entiende, mi querido amigo y hermano, me entiende, sabe lo que siento, no es ajeno a mí. Este Señor, que es el Hijo del Hombre, se va a gloriar en su humillación, en el que se llenó toda la divinidad, se puso en un solo hombre, vivió sin pecado para darnos vida a nosotros. Y estando en la tierra, no se ligó a nada terrenal. O sea, no se apropió de nada aquí en la tierra. ¿Ok? Y es una linda enseñanza que tenemos para nosotros. Somos peregrinos, hermano. Si tienes cosas y posesiones, bien, cuídalas, presérvalas, herédalas a tus siguientes generaciones. Pero no dependemos de eso, porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Qué tengo que buscar? Las cosas de arriba. ¿Y qué cosa hay arriba? Ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, mis ojos tienen que estar puestos en Jesucristo. Pon la mirada en las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses 3:2. No en las de la tierra. No pongas tu esperanza, confianza en las cosas terrenales. Eso es lo que dice. Porque ya has muerto, pues, ya has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. En Cristo escondido tengo la gloria eterna con el Señor y luego descenderemos a la tierra para reinar en la tierra. Hermano, siembra para lo eterno, no para lo terrenal. Por lo tanto, este escriba tenía que calcular el costo antes de edificar la torre, ¿no? Tenía que considerar que el discipulado implicaba lucha, contiendas, sufrimientos, muchas veces dejar cosas. Sin embargo, debemos rescatar que hay recompensas gloriosas también. No todo es sufrimiento, no hay recompensas terrenales por servir al Señor Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la provisión milagrosa de Dios, sanidad, fortaleza, aun cuando los demás pueden estar enfermos, podemos estar vigorosos. Amén. Hay bendiciones también para nuestro sustento, nuestro vestido. Dios es generoso. Dios no es malo. Sin embargo, el camino a nuestro verdadero hogar es definitivamente el sufrimiento. En el capítulo 14 de Lucas dice el costo del sufrimiento, ¿no? 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece y menciona cosas muy personales, entonces no puede ser discípulo de Jesús. Es decir, Jesús tiene que estar primero y después todo lo que tú consideras importante. Para Jesús lo más importante del hombre es su familia. Dice, si no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y tampoco su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así de simple, hermano. Es decir, el Señor quiere ser la prioridad más importante. Ahora, no se dice en este relato si este escriba llegó alguna vez a ser un seguidor firme. Lo más probable es que realmente ni siquiera creía en Jesús. Es decir, era un seguidor de Jesús en uno de los círculos exteriores, ¿no? Pues no estaba dispuesto a entregarlo todo. No hubo una resolución de él decir, sí Señor, lo dejaré todo y te seguiré. Este concepto queda en la penumbra y no es tan importante como la lección de poner a Jesucristo en nuestra prioridad más excelsa, ¿no? Y como se ha mostrado, este escriba mostró disposición para ser uno de los discípulos cercanos de Jesús,
pero creemos que en realidad él no había evaluado el costo. Ofreció sus servicios y al ponerle el nivel se desanimó. Sin embargo, el aspirante siguiente será llamado, pero estará, o sea, este es llamado y está dispuesto. Este está dispuesto aunque no fue llamado, perdón. Y el siguiente es llamado y no está tan dispuesto. Vamos a ver los detalles del siguiente personaje. El que estaba preocupado por el funeral incorrecto. El segundo no se ofrece, sino que es llamado por el Señor a seguirle. Este no se atemorizó ante las dificultades, pero le dijo al Señor, espérame un ratito. Le puso plazos a Dios para que pudiera seguir a Jesús. Vamos a verlo. Una petición, entre comillas, razonable. Lucas 9:59. Y dijo a otro, Jesús voltea, gira y le dice a otro, sígueme. Imagínate, si te dicen, si Jesús te dice, sígueme. ¿Tú qué harías? El Señor ahora te dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Evidentemente, pertenecía a este grupo de personas que sí seguía a Jesús, ¿no? Que escuchaba las palabras del Señor. Mientras el primer aspirante ofreció seguir a Jesús, Cristo pide a este segundo hombre que le siga. Ok, en el sentido más amplio de la palabra, sí era un discípulo de Jesús. Estaba muy cerca y sí lo quería seguir, solo que tenía algo que hacer primero, enterrar a su padre, ¿no? Su deseo, tal vez como en muchos como muchos otros, fuera del círculo de los 12, con toda seguridad era llegar allí, estar cerquita a Jesús, un seguidor permanente, uno que permanece al círculo íntimo de Jesús. Sin embargo, parece no estar completamente preparado para dar este paso en este instante. Lo único que pide es la posibilidad de hacer una reserva de tiempo, ¿no? Hazme una reserva, por favor. ¿Cuál es el motivo? Literalmente dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto tiene dos pareceres. Cualquiera de los dos está bueno. La primera es que literalmente se iba a morir. Y la segunda es que espérate que mi papá está viejito, tal vez enfermo, y entonces yo tengo que cuidarlo, espero que se muera, y después que lo haya atendido regreso y te sigo. La interpretación literal, que sería mi padre acaba de morir, ¿no? Así que este aspirante pide a Jesús que le permita ir primero a casa y sepultar a su papito. Según la costumbre, el funeral generalmente se realizaba pronto, ¿no? Después de la muerte. Aparentemente era el primogénito, porque el primogénito era el que asumía la responsabilidad de cuidar al papá y de enterrar al papá junto con los hermanos, y finalmente, después de un año, regresar y llevarlo a un mejor lugar de reposo para la eternidad. En Israel era considerado un deber, un acto de bondad que los hijos, para con los padres, hicieran esta labor. Los padres tenían prioridad, ¿no? Sobre incluso los servicios. La piedad del tema de hijo a padre y asistir a su acto de sepelio, de cuidarlo, iba incluso sobre el misma tema de ir a un servicio dentro de los judíos. Según los rabinos, la provisión de un funeral decente para el ser querido tenía prioridad por sobre casi cualquier otra cosa, servicios religiosos y aún la misma lectura de la ley. Así que no es sorprendente, por lo tanto, que este hombre pidiera permiso a Jesús para hacer esto, ¿no? Superficialmente, la petición de una postergación es razonable, pero ante esto la respuesta que recibe de Jesús es sorprendente, es realmente sorprendente, que lo vamos a ver en el versículo 60, ¿no? Pero veamos la segunda alternativa, un ratito. La segunda alternativa es que da a entender que su papá era ya viejito, ¿no? Ya estaba viejito, como decimos acá en Perú, estaba cochito. Quizás estaba enfermo y le necesitaba junto así. Tan pronto como su padre se muriera, entonces él seguiría a Jesús. Eso era todo. Es más probable que su expresión fuese algo como, permíteme esperar hasta que mi papá haya muerto y entonces te sigo. Yo quiero hacerlo, pero mi papá está viejito. Si el hombre era sincero, estaba demandando a Jesús en realidad demasiado tiempo.
el sepelio que dura un tiempo, el año que tiene que regresar a cuidar el cuerpo y el tiempo previo, porque si todavía está enfermo no sabemos cuándo va a morir. Mínimo un par de años de repente tendrían que pasar para seguir a Jesús. Así que si él estaba dilatando esto, podemos ver 3 tentaciones que podría tener este seguidor que aparentemente sí es un discípulo cercano al círculo de los 12, ¿no? La primera tentación que él tendría era la de descansar en una promesa de discipulado, pero a largo plazo. Sí, yo estoy dentro del círculo, pero en el momento que yo esté disponible. Lo segundo, dar largas al cumplimiento del deber. Yo tengo que ser discípulo y eso demanda cosas de mí. Pero como el Señor me ha dicho que espere, entonces le doy de largas. Y dejar para mañana, un mañana incierto por decirlo, ¿ok? El hecho de discipular, de ministrar, de servir, de cantar, de adorar, de enseñar y qué sé yo. Y por último, la de pensar que nuestros deberes para con los de nuestra familia nos excusan para servir a Dios. Y esto no es verdad. Ok, estas serían las 3 tentaciones en las que caería este personaje. ¿Cómo responde Jesús? El Señor va a poner el énfasis en lo urgente de la misión. El reino reviste una dimensión de urgencia, de radicalidad, y el tiempo del reino es hoy día. Es una exigencia para los creyentes. ¿Cuándo tengo que servir al Señor? Hoy día. No puede ser después. Veamos la respuesta de Jesús, ¿no? La prioridad más importante, verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que Jesús quiere decir es bastante claro, que los que están espiritualmente muertos se encarguen del funeral de uno que les pertenece. Los muertos es una clara referencia a los demás entre su familia, que ahora tendrán la oportunidad de cuidar a su papá, probablemente anciano, hasta que muriera. De hecho, los no creyentes que no quieren venir a Jesús ya están muertos. No tienen que esperar el día del juicio final para saberlo. Ya están muertos. Si tú meditas Juan 3, 16 en adelante, notarás que la salvación es por la gracia, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, o sea, el que cree tenga vida eterna y no se pierda. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que la intención de la venida de Jesús es salvar y no condenar. Sin embargo, el 18 dice, y el que en él cree no es condenado, y continúa, pero el que no cree, es decir, la persona en el mundo que no quiere creer en Jesús, lamentablemente, dice, ya ha sido condenado. Léelo, versículo 18. Así que aquel que no cree en Jesús ya está en condenación. No es que Jesús condene. Jesús ha venido para quitarnos de la condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación en todo esto? Que la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Así que el mandato de predicar el evangelio para los vivos es tan urgente que puede parecer irrespetuoso, ¿no? Y hasta deshonroso que se tenga por postergar y subestimar tareas familiares, ¿no? En lugar de predicar la palabra de Dios. Sí, hay que ser responsable con nuestros padres, hay que ser responsable con nuestras vidas familiares, sí, eso es correcto, pero nuestro servicio a Dios no está en segundo nivel. Sin embargo, cabe preguntarnos, ¿por qué Jesús no fue considerado con alguien que sí quería seguirle, pero solo tenía esta inconveniencia de tiempo, ¿no? Considerando que el hombre esperaría la muerte de su padre y tenía que pasar por los temas del funeral y sus responsabilidades, Jesús tal vez podría haber considerado lo siguiente, que usualmente las ceremonias eran terribles, hasta hipócritas, habían lloronas, contrataban lloronas, y tal vez Jesús quería evitarle todo ese trajín. Segundo, como lo indica el pasaje, en el pasaje paralelo, en 8:18, Jesús ya había dado la orden de partir y estaba por embarcarse. Es decir, si vas a ser mi discípulo, esta es la última oportunidad. ¿Por qué? Porque ya me voy a la cruz. Ojo que si hubiera dicho sí, hubieran sido 13, ¿no? 13 discípulos y no 12. Esto es interesante porque esto ha pasado más de una vez, ¿ah? Jesús siempre tenía la puerta abierta, aunque siempre fueron 12, ¿no? Y tercero, el hecho de que Jesús es Señor y es soberano.
Así que seguirle significaría hacer todo lo que él manda, sin ninguna condición, sin ninguna reserva, hermano. O sea, si me vas a seguir es ahora. Y así te dice el Señor hoy día. Si me vas a seguir, sin cuentos, hermanito, sin cuentos, hermanita. Sígueme hoy día. Deja todo y sígueme. Eso fue lo que le dijo al publicano. Dejó todo y le siguió. Fue lo que le dijo a los del mar de Galilea, Pedro, Juan y Jacobo. Y dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y Jesús le dice a este, sígueme. Y él dice, tengo que cuidar a mi papito. Espérame un par de añitos, no sé, tal vez 4 y te sigo. Y Jesús dice, no, acá yo soy el Señor. Por último, otra cosa que podemos considerar es que Jesús quiere enseñarle que los lazos del reino de los cielos son superiores a los lazos familiares terrenales. Así que la mención de estos 4 puntos en realidad no significa que sea la respuesta total, porque no lo dice literalmente. No sabemos cuáles ni cuántas de estas respuestas sugeridas estaban en la mente de Jesús cuando le dijo, sígueme. Pero puede haber habido otras razones. Sin embargo, en la forma dada a esta persona en particular, como el joven rico, ¿te acuerdas? Igual al joven rico le dijo, sígueme, ¿no? Y Jesús, oyendo que él veía sus riquezas, ¿no?, le dijo, deja tus riquezas y ven y sígueme. Versículo 22 de Lucas 18 dice, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y tú ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, o sea, no se alegró por ser discípulo, sino por lo que iba a perder, y él dijo, cuán difícil va a ser que los ricos entren al reino de los cielos, porque están aferrados a la riqueza y no están aferrados a Dios. Así que Dios conoce y sabe qué es lo más importante para cada uno de nosotros. Y es por eso que nos lo pide. Si tú recuerdas a Abraham, Dios, y Abraham era un hombre rico, ¿no? Dios no le pidió a Abraham su riqueza, no le dijo, Abraham, regala todo lo que tienes, ¿no? Y haz una carpita nueva ahí en las colinas. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Abraham? Entrégame tu hijo. ¿Por qué le pidió el hijo? Porque el hijo era lo más importante que él tenía sobre sus riquezas. ¿Qué es lo más importante para ti? Yo no sé. Tú sí sabes qué es lo más importante para ti. Tu trabajo, tu familia, tu padre, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos. No sé, tus actividades, tu trabajo y tu influencia en tu trabajo. De repente eso es lo más importante. No lo sé, hermano. ¿Qué es lo más importante para ti? Tu plata en el banco. Dios te lo está pidiendo ahora. Te está pidiendo lo que es más importante, porque tu corazón le debe pertenecer a Él. En este caso, ¿no?, Jesús le está pidiendo a su padre, a este hombre. No debemos desprender de la respuesta de Jesús, en este caso específico, que los creyentes nunca deben ayudar o proveer ni asistir a funerales, ¿no?, ni de gente inconversa ni de familiares, de ninguna manera. Sería una conclusión poco justificada, ¿correcto? El primer aspirante tal vez no era creyente real. Este hombre recibe un llamado especial de Jesús. Es el único de los 3 que Jesús le dice, sígueme. Así que planeó obedecer al llamado, pero quería hacer otra cosa primero. Jesús le informó que su llamamiento en este momento era más importante que cualquier otra cosa. Jesús lo envía a anunciar el reino de Dios. Eso es lo que le dice. Ve y anuncia el reino de Dios. Lo cual indica claramente que era un discípulo que solo debía ajustar sus expectativas familiares. Ahora, el tercer aspirante, a cuyo caso se describe solamente aquí en Lucas, es el último, el que tenía los ojos puestos en la dirección incorrecta. Finalmente, tenemos un tercero que está dispuesto a seguir a Cristo. Este también le pide a Jesús seguirle, ¿no? Pero pide un poco de tiempo para ir a despedirse de sus familiares y amigos. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Ya no es como el primero, ¿no?, tan efusivo. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ok, ¿qué podría tener de malo esta petición? ¿No era algo completamente interesante, razonable? Ve a despedirte, pues, ¿no? Sin embargo, ya hemos notado en el segundo aspirante que su petición moderada fue rechazada.
A fin de llegar a una interpretación razonable de esta petición que no se concedieron, debemos tener en cuenta que el hecho de que Jesús era capaz de ver lo que nosotros no podemos ver, él podía escudriñar los corazones, discernir los pensamientos, y él sabía que era peligroso para esta persona en particular ir primero a su casa, pues era muy probable que sus familiares, en lugar de animarlos a seguir a Jesús, le dijeran: no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar tus cosas por seguir a ese señor? ¿Qué te pasó? Y todos estos inconvenientes harían que él rechazara a Jesús. Sus prioridades, ¿no?, aún no estaban bien establecidas. Parecía tener el corazón demasiado apegado a las cosas temporales y la mente demasiado preocupada por los negocios de este mundo, lo cual le impediría seguir a Jesús más tarde, con toda prontitud y con alegría. Aún él no había alcanzado el ideal mencionado en Colosenses que hemos leído, ¿no?, que en todas las cosas Cristo tenga la preeminencia. Eso dice Colosenses 1:18. En todas las cosas, querido hermano, Cristo debe ser lo más importante. Así que en un sentido este hombre nos recuerda al primer aspirante, porque en ambos casos el aspirante ofrece su lealtad, su voluntad, diciendo: te seguiré, te seguiré. Sin embargo, Jesús sabe que este tercer aspirante, al encontrarse con la familia en casa, fácilmente podría caer presa de los ruegos emotivos y fervientes de permanecer en casa y no unirse a Jesús como seguidor suyo. Vamos a ver qué le responde Jesús ahora. En el último versículo de la lectura del día de hoy, verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo en su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuevamente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El hecho de que este proverbio no sea original de Jesús, sino que se puede ser atribuido a un tal Hesíodo en el año 800 a.C., no hace que sea menos apropiado. El hombre que pone la mano en el arado y comienza a arar hacia adelante, pero mira hacia atrás y sigue así, no puede trazar un surco derecho. Ellos, que eran gente del campo y del mar y todas estas cosas, entendían el mensaje. Lo correcto sería que se detenga y mientras está quieto considere lo que ha hecho para corregir y volver a mirar adelante y hacer bien la línea. Pero arar en una dirección mientras se mira hacia el otro lado opuesto jamás dará un buen resultado. Si lo contextualizamos, y se me ocurre ahora, ¿no?, aquellos que tienen carro o moto, o de repente bicicleta, y tienes un retrovisor. Nadie que enciende un carro, ¡brum!, pone la primera en marcha para arrancar, enciende y arranca mirando el retrovisor sin dejar de mirar el retrovisor, porque si no, se estrellará o atropellará a alguien. No puedes conducir un carro mirando hacia atrás. No puedes conducir hacia adelante mirando hacia atrás porque te estrellarás. Todo saldrá mal. Así que este sería, según mi humilde opinión, el paralelo de esta pequeña parábola de Jesús. El corazón de este hombre estaba dividido. Debería dejar de seguir el ejemplo pecaminoso, dubitativo de los hebreos cuando tuvieron un problema, recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando estaban los dioses de Baal. En Primera de Reyes 18:21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces síganle. Y si Baal es su Dios, entonces vayan tras él. Y el pueblo no respondió palabra. Y así estaba este hombre, no sabía qué decidir. Otro ejemplo es la mujer de Lot, ¿te acuerdas? En Génesis 19:26, cuando Dios destruye Sodoma, la mujer quería regresar sobre sus pasos y el ángel le dijo: no vean atrás cuando se levante la destrucción. ¿Por qué? Porque les va a ir mal. Y ella no soportó su pérdida y tuvo que mirar hacia atrás. Y dice que se convirtió en sal. Se perdió. Si has decidido seguir a Jesús, la cruz delante y el mundo atrás, hermano. No vale vuelta atrás. En cambio, deberías seguir los pasos de Pablo en Filipenses 3:13.
Él dice que sigue a la meta, ¿recuerdas? Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extenderé a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lee Filipenses 3:13 al 14. Y los días viernes estamos leyéndolo, todo el capítulo, está fascinante. Entonces, por la gracia y el poder de Dios, si alguien solo mira adelante y sigue a Jesucristo, a pesar de todo, está apto para el reino de Dios. Es muy útil para seguir a Jesucristo. Jesús está diciendo aquí, como en los dos ejemplos anteriores, que el servicio de Cristo y su reino deben ocupar el primer lugar, la preeminencia, el primer lugar, lo más importante. Entre todas tus prioridades, Jesús tiene que estar a la cabeza. Sí, tu matrimonio es importante, tus hijos son importantes, pero ¿quién está sobre ellos? Jesús. Tu trabajo es necesario, pero ¿quién está sobre tu trabajo? Jesús. Si no lo ponemos sobre las demás cosas, no importa cuán importantes sean, nos vamos a perder y no podemos ser discípulos de Jesucristo. Si Él no es el preeminente en tu vida, no eres discípulo de Jesús. Si no haces caso al Señor, no eres discípulo de Jesús. Eres uno que de repente está en las argollas externas y cualquier viento viene y tumbará tu casa. Una vez que hayamos puesto nuestras manos para arar en los campos del Maestro, no debemos mirar atrás. Una vez que hemos subido en el coche de la fe y hemos encendido el motor, no podemos manejar hacia adelante mirando hacia atrás. Parece que Jesús implica que este discípulo voluntario ya estaba comenzando a mirar atrás, anhelando las cosas que había dejado. Jesús sabía si la entrega era completa o de corazón dividido. Simplemente Él no acepta discípulos dubitativos. Su obra, su persona son demasiado importantes para estos discípulos superficiales. Una pequeña evaluación de los tres. El primer aspirante tal vez no era creyente real. Solo estaba lejos, en un círculo lejano, ¿no?, de los grupos de seguidores de Jesús, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. El segundo discípulo, en el versículo 19, en el verso 19 que hemos visto, recibe un llamado especial de Jesús: sígueme. Jesús lo envía a anunciar el reino de Dios, lo cual indica claramente que era un discípulo que solo tenía que ajustar sus expectativas familiares. Y este tercer aspirante del versículo 61, Jesús lo percibe como un apóstata. ¿Sabes por qué? Porque habiéndose convencido de la importancia del reino, de querer seguir a Jesucristo, puso su mano en el arado. Luego se entretuvo en las funciones de este mundo, ¿no? Despedirse de su familia otra vez, por lo cual siguió mirando atrás. Conclusión: este último discípulo no es apto para el reino de Dios. Y hemos considerado entonces, según estos tres elementos, en ya los últimos 4 meses del ministerio de Jesús, que son de 3 conductas. Gente cercana a Jesús, pero que no cree en Jesús. Gente que sigue a Jesús, pero que no prioriza a Jesús. Y tercero, el apóstata, que habiendo seguido a Jesús, siempre está mirando atrás. ¿Cuál de los 3 eres? Ok, esa respuesta solo es tuya. Yo me considero el segundo, pero ya activo. Que ya estoy predicando el Evangelio, que he decidido seguir a Jesús cueste lo que cueste. He puesto mi confianza, mi fe solamente en Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por mis hermanos y hermanas que han estado con nosotros compartiendo este tema, Señor, cortísimo pero lleno de información para nosotros. Hemos deslumbrado 3 personajes. Señor, aquel que está cerca a Jesús pero solo quiere el glamour, solo quiere las glorias del ministerio, pero no sigue a Jesucristo realmente. El segundo, que está dispuesto a seguir a Jesús, pero sus expectativas familiares son mayores que el seguir al Maestro. Él necesita ajustar su expectativa al Señor. Y el tercero, que es alguien que sí estaba en el arado, alguien que sí estaba trabajando en el ministerio, pero estaba mirando atrás, extrañando su vieja vida, un apóstata. Señor, que nuestro corazón sea como el segundo, afinada, Señor, nuestra expectativa, que siempre tú seas la prioridad.
Recibe nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.